Dicen que cuando un lugar se abandona, lo que sea que vivió ahí dentro nunca se va del todo. Se queda esperando en la oscuridad, alimentándose del silencio y esperando a que alguien, así sea por curiosidad, entre, y si al entrar no es el frío lo que te incomoda, sino esa sensación de sentirte observado. Más allá de la actividad paranormal, es incluso entender por qué ciertos lugares se sienten como si ya no hubiera salida. Hoy nos adentramos en el aterrador iceberg de los edificios abandonados, solo no mires hacia atrás porque ya estás hasta el cuello en esto. Flink Experience es un explorador urbano finlandés. En sus vídeos muestra historias poco conocidas ocurridas en dichos lugares. Aunque una de sus exploraciones se convirtió en una verdadera película de terror. Se metió en un asilo abandonado que parecía un laberinto, comenzó explorando la parte más profunda de la estructura, un subsuelo claustrofóbico y opresivo, en donde solo tenía su cámara y una linterna, fue por algunos espacios estrechos, determinado a descubrir qué secretos había en ese edificio. Llegó hasta una gran sala de máquinas, el lugar parecía que entre más lo exploraba más grande se hacía, compuesto por una red de pasillos y con maquinarias oxidadas. El ambiente cada vez era más opresivo e intenso, Flink expresaba que ya no le estaba gustando estar en ese lugar, pero aún así seguía investigando. Después de haber indagado lo suficiente, Flint decide ya salir del lugar, a lo que se da cuenta que ya no sabe ni por dónde llegó. Cada lugar al que avanzaba parecía enviarlo al mismo sitio y el camino de regreso parecía haber desaparecido. Flint decía que al parecer el lugar le estaba jugando una broma pues solo daba vueltas en círculos y quizás ya ni regresaría a casa. El edificio ya parecía un laberinto. Por lo que su exploración dejó de ser un simple registro del abandono y pasa a ser un desesperado intento de escape en tiempo real, con el propio edificio actuando como un silencioso captor. En su búsqueda desesperada para poder salir, se termina encontrando accidentalmente en zonas que todavía no había explorado. De repente encuentra una enorme piscina vacía, pero a Flink ya no le parece interesante seguir descubriendo más del lugar, solo quiere salir. Incluso ya hasta estaba pensando en romper una ventana por lo desesperado que estaba. Pero justo reconoce un punto familiar, una sala de destilación por la que había pasado anteriormente, esto le da un aliento de esperanza y sigue el paso. Su alivio ya era evidente con cada giro correcto que lo acerca más a la salida. Finalmente logró salir, pero la experiencia fue traumática, pues la exploración se convirtió en una completa pesadilla. Flex Tapes es un explorador urbano que decidió pasar una noche completamente solo dentro de una antigua granja abandonada, aunque ya había estado en esa granja con un amigo, esta vez quiso experimentar solo, según cuenta esa propiedad pertenecía a un poeta, cuando estuvo con su amigo ambos escuchaban ruidos extraños captados en una Spirit Box. Esa granja se encontraba ubicada por las tierras altas de Escocia, Reino Unido, rodeada de la nada. Mientras iba recorriendo el interior, la cámara muestra el terrible estado de deterioro en el que se encontraba el lugar, las paredes dañadas por la humedad, muebles en estado crítico, las ventanas todas rotas y estructuras oxidadas por todas partes, y bueno, el ambiente era realmente pesado, pero de igual forma Flex decide instalarse en una habitación y pasar la noche allí. Definitivamente hay que tener agallas para hacer eso, y lo más loco es que ni él creía que estuviera haciendo semejante cosa. Después de instalarse lo mejor que pudo, apago las luces e intento dormir, pero, algunas horas más tarde se despierta de la nada, aterrado, deja la cámara en modo visión nocturna, apuntando hacia la habitación y se esconde en silencio. Flex estuvo escondido por un buen rato y también perplejo, sabía que no podía hacer mucho ruido, decía que podía ver una luz, estando escondido logra ver a alguien como alumbrando con una linterna, él ni sabía quién era esa persona.
se quedó en estado intacto esperando que dicha persona se fuera para el retirarse del lugar, y lo peor es que esa granja es ese tipo de lugar en donde medio te mueves y cada paso se escucha. Al rato deja nota que la luz de la linterna ya no se ve y sale rápidamente del lugar. Él menciona que posiblemente quien sea que haya estado ahí lo vio salir, no lo pensó dos veces y se fue directo a su auto, buscando no usar mucho la linterna para generar tanta luz, aunque literal todo eso estaba oscuro. Al final logró retirarse del lugar para evitar ser confrontado con lo que sea que se haya encontrado esa noche. Uncharted Travel, en sus vídeos documenta aventuras de forma solitaria dentro de lugares olvidados y peligrosos. Él lo que quiere es llevar sus propios límites al extremo, así tenga que pasar noches enteras con el mínimo de suministros, no le importa, pero, hubo un video en particular que lo dejó frío. La exploración comienza en un asilo abandonado en pleno invierno canadiense, hacia una zona remota de Ontario, Canadá. Llegó al lugar con apenas unas horas de luz antes de que anocheciera, iba determinado a documentar el asilo y encontrar refugio para sobrevivir temperaturas hasta de -20 grados, él ya iba mentalizado para lo que se le viniera respecto al clima. Mientras avanzaba hacia la entrada principal, descubrió que los caminos dentro del complejo habían sido limpiados recientemente. Eso significaba que alguien seguía manteniendo el lugar. Ahora sabía que debía moverse con muchísimo más cuidado y esperar no ser descubierto. Después de entrar por una pequeña ventana, se percató de que el tamaño del edificio era abrumador, ya que los pasillos tenían techos derrumbados, escombros y enormes capas de hielo. Fue construido en 1896, el sanatorio había albergado más de 400 pacientes. Originalmente fue creado para tratar tuberculosis, ya que se creía que el aire fresco y la luz solar ayudaban a los enfermos. Pero con el tiempo terminó convertido en un asilo para enfermos mentales. Mientras exploraba las habitaciones destruidas y los corredores, no podía quitarse la sensación de que alguien lo observaba. Desde ese punto ya sabía que el silencio estaba jugando con su mente. Hasta que empezó a escuchar golpes en las ventanas y salió a ver qué era. Empezó a observar hacia lo oscuro, pero no había nada. Eso le pareció raro. Afortunadamente encontró un cuarto que parecía de mantenimiento en el techo, tenía 3 paredes para protegerse, pero no tenía puerta, por lo que todavía estaba expuesto al frío. Siguiendo la tradición de su serie, Solo, decidió explorar la parte más aterradora del asilo durante la noche, ya que él lo que quería encontrar era la cafetería oculta del edificio, y para hacerlo tendría que bajar al sótano y cruzar túneles inundados. Así que se fue con su linterna con apenas y algo de batería, y literalmente los túneles estaban inundados y con hielo. En lo que escuchó, un sonido que no parecía viento y tampoco un animal, pero aún así decidió no prestarle atención y continuar, pero la linterna se murió, quedó sin batería. Así que quedó atrapado en absoluta oscuridad debajo del asilo. La única iluminación parpadeante que tenía era la de la cámara en su cabeza. Desesperado, comenzó a correr de regreso por los túneles, mientras el extraño sonido seguía resonando en su mente. Para concluir la exploración, afortunadamente logró volver a su refugio y sobrevivió esa noche fría. Chuck, un explorador del canal de YouTube Condition Orange, es un estadounidense que fue a explorar la antigua prisión estatal de Tennessee en Nashville. Un día, prácticamente de llovizna, Chuck llegó a un pueblo que parecía abandonado en un 80%. Le pareció interesante adentrarse a descubrir qué había ahí, así que armado con su cámara, estaba decidido a documentar todos los misterios ocultos dentro de aquel gigantesco complejo. Tan solo empezar, de repente Chuck dobló una esquina, y vio un maniquí tirado. Por un instante aterrador, no supo si estaba viendo un cuerpo real. Segundos después, vieron una puerta abrirse y cerrarse completamente sola. Entre él y su compañero debatían de dónde venía el sonido y se dieron cuenta que era la puerta. Mientras avanzaban más, llegaron a la sección de aislamiento. El lugar estaba frío y era aterrador. Chuck describió las pequeñas celdas austeras, iluminadas con una mínima ventana que permitía pasar algo de luz.
Conversando con su compañero mencionaba que cualquiera se volvería loco estando ahí dentro, se ve que la experiencia era horrible y que no imaginaba estar encerrado una semana ahí sin luz solar. Más adelante, Chuck recordó rumores perturbadores sobre la historia del lugar, en que supuestamente ese edificio estaba lleno de falsos médicos que le hacían cosas realmente espantosas a los pacientes y a los reclusos. Eso le recordó a la película Shooter Island. Explorando más a fondo llegaron hasta una biblioteca abandonada, en donde los libros todavía permanecían intactos en los estantes, algo muy raro porque como así que todavía hay libros en ese lugar, si está abandonado, mencionaban que en la mayoría de lugares así la gente roba todo. Entre todos esos libros, Chuck encontró una antigua fotografía de Bill Clinton y Hillary Clinton en los años 70, en donde Chuck menciona que parecían hippies de la época. Mientras se acercaban a otra sección del complejo, el compañero de Chuck lo interrumpió urgentemente, ya que había notado que llegó una patrulla de policías, por lo que tuvieron que esconderse. Un Dodge Charger negro patrullaba lentamente la propiedad abandonada. Aunque les pareció muy raro también que la policía estuviera patrullando un lugar como ese. Dentro del segundo edificio que también fue una prisión, mientras exploraban otra enorme biblioteca, un fuerte sonido de bocinas resonó repetidamente. Chuck y su compañero quedaron helados, así que ya estaban considerando restarse de la zona, empezaron a cuestionarse cómo es que los estaban observando o verlos, quizás por sus autos, eso no les daba un buen presentimiento. Mientras avanzaban con mucho cuidado vieron un coche blanco, que era un guardia de seguridad, en ese momento entendieron que las bocinas eran por ellos, en lo que el guardia les informó que la policía ya había sido llamada. Tras revisar sus identificaciones, el guardia les dio una prohibición formal de entrada. También les explicó que muchos edificios eran extremadamente inestables y peligrosos, que varias personas habían entrado y terminaron gravemente heridas. Aunque no fueron arrestados, les dejaron claro que, si regresaban y los atrapaban nuevamente, habría consecuencias legales. El 14 de octubre de 2019, el youtuber de motovlogs, BakersDerek, encendió su motocicleta con un objetivo en mente, grabar un viaje cinematográfico, en las colinas de San Bernardino, California. Durante los primeros 23 minutos de metraje, todo transcurrió según el plan. Pero, la atmósfera pacífica se rompió de golpe cuando Derek redujo la velocidad al pasar frente de una casa abandonada. No era la primera vez que transitaba por esa ruta, y ya había visto la edificación a la distancia en viajes anteriores. Pero en esta ocasión, una extraña intuición lo obligó a frenar. Cedió ante la curiosidad, giró el manubrio y enfiló la motocicleta hacia un largo y descuidado camino de entrada. A un lado se alzaba una estructura gris, y justo al lado, los restos carbonizados de lo que parecía haber sido otra casa pero arrasada por el fuego. La entrada principal mostraba abandono absoluto. Aunque en algún momento las autoridades o los dueños la habían bloqueado rústicamente con tablas de madera pesadas, alguien o algo las había arrancado a la fuerza, dejando el paso libre de par en par. El lugar no tenía la distribución clásica de una casa normal. El diseño parecía una perturbadora mezcla entre un motel de paso de bajo presupuesto y un edificio de oficinas abandonado. Derek documentaba cada esquina con voz baja, tratando de asimilar el desorden, hasta que sus ojos se toparon con un detalle que congeló su sangre. Un colchón tirado directamente sobre el suelo sucio. Al acercarse un poco, vio que el colchón se veía extrañamente limpio. Derek empezó a sentir que no estaba solo. Durante el recorrido por el pasillo principal, la cámara montada en su casco giró rápidamente e iluminó por un instante el interior de un baño abandonado antes de seguir de largo. Justo al fondo del cuarto de baño, camuflada perfectamente entre las sombras, se puede ver una silueta humana erguida y completamente inmóvil, observándolo pasar de largo. Sin saber aún lo que su cámara había registrado en el baño, el motoblogger tomó la decisión más arriesgada, dirigirse hacia las escaleras que conducían al sótano. Dio media vuelta y corrió desesperadamente por el pasillo hacia la salida, esquivando los escombros a ciegas. Salió disparado, encendió el motor de su moto en un movimiento frenético y aceleró a fondo, dejando el misterio de aquella silueta oculta en las sombras del baño.
El 19 de septiembre el explorador Duoswag decidió adentrarse en el Forest Fair Mall de Ohio, un gigante de concreto que alguna vez fue de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, pero que hoy es una leyenda para la comunidad urbana. Desde el inicio, la atmósfera fue tensa. Apenas llegaron al estacionamiento, una camioneta de seguridad que parecía apagada se encendió de repente, obligándolos a correr desesperadamente por el asfalto agrietado para no ser atrapados antes de empezar. Al entrar, se toparon con un escenario que parecía sacado de los Backrooms. Pasillos infinitos, un silencio absoluto y una arquitectura que parecía congelada en el tiempo. Mientras exploraban las profundidades del mall, se dieron cuenta de que alguien estaba rearmando las alarmas de las puertas por las que habían pasado, básicamente intentando encerrarlos. Dándose cuenta de que la seguridad allí no es normal, pues existen rumores de personas armadas con cuchillos o tubos, que vigilan los pasillos como si fuera su propio territorio. El clímax llegó cuando divisaron figuras moviéndose en la oscuridad que no parecían seguridad oficial, sino personas acechando desde las sombras. Al intentar retroceder, se percataron de que estaban siendo cazados. El silencio se rompió con el eco de pisadas rápidas y una persecución frenética comenzó por los pasadizos de servicio. Cuando llegaron a la puerta por la que habían entrado, descubrieron con horror que estaba trabada. Mientras uno de ellos forcejeaba desesperadamente con la cerradura, un hombre apareció gritando y lanzándose hacia ellos. Lograron abrirla y salir al exterior justo en el último segundo, escuchando los gritos de su perseguidor a sus espaldas. Al final lograron escapar del edificio, pero eso sí, con el buen susto. El siguiente video fue publicado en YouTube por Sax Urban, en donde vemos a 4 exploradores urbanos que decidieron entrar en uno de los teatros abandonados más antiguos de Reino Unido, en Liverpool. Para entrar fueron hacia una puerta lateral y quedaron sorprendidos de haberlo logrado ya que estaban pisando una reliquia olvidada de la historia de la ciudad, aunque sabían perfectamente que acababan de entrar en uno de los barrios más peligrosos y conflictivos de la zona. Aún así, sin miedo al éxito, continuaron explorando el antiguo teatro mientras escuchaban voces provenientes del exterior y sonidos de personas moviéndose alrededor del edificio. Al principio no lo tomaron como una amenaza seria, pensaron que simplemente eran personas pasando por la calle. Pero la cosa se empezó a poner tensa cuando las voces comenzaron a sonar mucho más cerca. En lo que se dieron cuenta de que alguien estaba justo afuera de la puerta por la que habían entrado y lo peor es que los encerraron. Pensaron que intentaban asustarlos, pues estaban rodeando el edificio y creyeron que se trataba de una broma pesada, así que se pusieron a buscar otra salida como la de emergencias, pero luego al encontrarla resulta que esa salida estaba totalmente clavada y en otra puerta escucharon claramente cómo alguien desde afuera la aseguraba con tornillos. Mientras seguían explorando, el sonido de taladros y golpes continuaba resonando en el fondo. Y para completarla, alguien comenzó a golpear violentamente una puerta del sótano. Uno de los chicos intentó abrir la salida de emergencias, pero al parecer alguien la empujó de forma violenta hacia su cara, por lo que les dio a pensar que los estaban secuestrando. Un ladrillo atravesó una ventana y pasó rozando el rostro de uno de ellos. En ese momento se dieron cuenta que ya no se trataba de una broma, estaban en verdadero peligro. Así que decidieron llamar a la policía. Los agentes les dijeron que permanecieran dentro del edificio hasta que llegara la ayuda. Poco después, varias unidades llegaron al teatro abandonado, pero para entonces, las personas que estaban afuera ya se habían ido. Los policías llegaron y preguntaron que quiénes eran ellos, a lo que ellos respondieron que eran exploradores urbanos, solo estaban explorando el edificio, y obviamente el policía les dijo que ese no era un lugar para estar, sabían que no era lo correcto, a lo que empezaron a responder otras preguntas. Uno de los exploradores decidió seguir grabando por seguridad, pero los oficiales comenzaron a molestarse con ellos, diciendo que ellos no tenían ningún derecho a estar ahí, que ellos eran los responsables de esa situación. Siguiendo órdenes de la policía, apagaron las cámaras mientras comenzaba una inspección del lugar. Durante la revisión, la situación empeoró debido a que los oficiales comenzaron a intimidarlos, interrogaron a uno de ellos por separado y vaciaron sus mochilas en el suelo. Finalmente, les dieron dos opciones.
Abandonar la ciudad inmediatamente o pasar la noche en una celda, sin muchas vueltas, decidieron marcharse inmediatamente y tomaron el primer autobús fuera de la ciudad. Mientras se alejaban iba procesando todo lo ocurrido, lo que comenzó como una simple exploración histórica se convirtió en una de las peores experiencias de sus vidas. ¡Qué noche! En un bosque denso de Cleveland, Ohio, el creador de contenido Urbexil encontró un túnel de drenaje abandonado. Al dar los primeros pasos, el túnel recibe al intruso con paredes llenas de grafitis viejos y agua que corre bajo los pies. Pero lo más extraño es la acústica. Cada pisada genera un eco distorsionado, como si alguien caminara unos metros más atrás, imitando cada movimiento. A medio kilómetro de la entrada, las cosas cambian. Los grafitis desaparecen. El silencio se vuelve absoluto y una niebla densa empieza a enfriar el aire. En ese punto, el explorador ilumina un mensaje pintado en el muro: la carne humana sabe mejor en la oscuridad. El ambiente se siente completamente mal, pero la curiosidad gana. El túnel se ensancha. El agua sube de nivel y el aire se satura de vapor húmedo. De pronto, el explorador llega a una enorme intersección donde se cruzan varios canales subterráneos. El rugido del agua corriente ahoga cualquier otro sonido. Al girar la linterna hacia una de las esquinas, la luz impacta contra algo. Dos puntos brillantes reflejan la luz desde la penumbra. Ojos. Un segundo después, aparece otro par justo al lado. Dos criaturas. La cámara capta una silueta de movimientos extraños, casi inhumanos, que espía fijamente desde la esquina. Sostiene la mirada un instante y, al verse descubierta, se regresa rápidamente hacia el fondo, provocando un fuerte chapoteo en el agua. Con el corazón acelerado pero la cámara firme, el explorador avanza y dobla la esquina. Nada. Solo oscuridad y el sonido del agua. Camina 10 minutos más intentando localizarlas, pero las criaturas se han disuelto en la red de desagües sin dejar rastro. Entonces decide volver. Durante el regreso, la niebla se vuelve tan espesa que devora los pasadizos. El silencio pesa. Al final logra salir del túnel desconcertado por lo que había visto, y ya era de noche. En enero de 2019 en Filadelfia, Estados Unidos, un equipo de inversores inmobiliarios descubrió una trampa mortal con un cuchillo oscilante oculta en las escaleras de una casa abandonada. El video grabado por los testigos se volvió altamente viral en redes sociales. El inversor Ekrem Saler y su equipo de construcción inspeccionaban una propiedad abandonada en el suroeste de Filadelfia para remodelarla. Al mirar hacia la escalera cubierta de vidrios rotos, notaron un hilo de pescar invisible cruzado a pocos centímetros del suelo. Detuvieron al jefe de obra justo antes de que lo pisara. Utilizando un tubo largo para activar el cable desde una distancia segura, filmaron cómo se liberaba un mecanismo de péndulo fabricado con una muleta. En el extremo inferior, tenía un cuchillo de carnicero de gran tamaño apuntando directamente hacia donde habría estado la cabeza o el pecho de una persona al subir. La casa parecía haber sido usada para actividades ilícitas y ocultaba dobles fondos. Graham Furlong y su grupo de amigos se fueron a explorar un edificio abandonado. Cuando notan que no están solos, se dieron cuenta debido a que un objeto atraviesa una puerta y sale disparado hacia ellos, por lo que quedaron confundidos y llenos de incertidumbre. Uno de ellos tomó un poco de distancia del grupo para explorar más y ver de dónde provenía el objeto, luego una piedra entra volando dentro del edificio. Eso les hizo pensar que se estaban bromeando entre ellos, pero enseguida se dieron cuenta de que no era así, nadie del grupo la lanzó.
La cosa se puso más tensa cuando se empezaron a escuchar voces en el pasillo diciendo ser policías, pidiéndoles que no se movieran, pero rápido se notaron que esos no eran ningunos policías. Atrapados empiezan a debatir si escapar o averiguar quién es el chistoso que está diciendo babosadas, así que uno de ellos decide acercarse a la puerta para averiguar y el comportamiento que tiene el sujeto no es nada agradable, estaba muy agresivo por lo que los chicos entran ya estaban aterrados y salieron corriendo de los pasillos, apagan las linternas y se dan cuenta de que se escuchan pasos y voces acercándose hacia ellos, tuvieron que agarrarse porque empezaron a lanzar objetos contra las ventanas del lugar. Luego de ahí el video concluye de forma cortante con el sonido de vidrio rompiéndose, pero lo visto al final sí terminaron escapando. El título del video explica claramente que esos sujetos no eran policías sino un grupo agresivo de jóvenes violentos que buscaban problemas. Para abril de 2021, dos youtubers canadienses, Jordan y Johnny del canal Paranormies, subieron un inquietante video a YouTube mostrando una granja siniestra que posiblemente está embrujada. Deciden adentrarse a explorar la granja ya que está abandonada y ubicada en Steinbach, Canadá. Contaban que una pareja que conocían les comentó sobre aquel lugar, que fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, la granja había sido relacionada durante décadas con ciertos sucesos paranormales. Lo que se cuenta de la historia es que los habitantes aseguraban que el agricultor que yacía ahí salía cada noche y regresaba por la mañana, hasta que un día desapareció y jamás volvió. Después de los siguientes 80 años varios agricultores fueron dueños de la propiedad, pero ninguno duró allí más de 2 años. La pareja que les comentó el hecho contaron que tuvieron una experiencia traumática en una habitación del segundo piso, escucharon voces que, sí se podían distinguir y, cuando miraron hacia la ventana, vieron a alguien observándolos desde afuera, y eso que estaban en el segundo piso, así que se fueron de ese lugar. Los exploradores se pusieron en marcha y llegaron a la propiedad en plena noche, comenzaron explorando los alrededores mientras buscaban una forma de entrar a la casa. Encontraron un granero y luego parecía ser que una mano se asomó o algo así, ese momento quedó capturado en el metraje, y puede verse brevemente una mano saliendo desde la ventana del segundo piso antes de desaparecer rápidamente hacia el interior. Sin darse cuenta de lo que grabaron continuaron, encontraron la entrada principal, pero estaba cerrada y dañada, así que tuvieron que entrar por la ventana. Una vez dentro, comenzaron a instalar su equipo profesional para detectar movimientos paranormales. Empezaron a hacer las típicas preguntas de si, ¿hay alguien aquí? ¿Fuiste tú quien hizo ese ruido? ¿Puedes usar la Necroponic y decir sí? A lo que parece ser que dijeron sí, ya estaban asimilando que se trataba de un demonio. Luego de esa pequeña sesión con el dispositivo subieron al segundo piso, pero no vieron la mano en ninguna parte. Así que decidieron volver abajo en lo que escuchan un golpe y preguntan a la entidad si fue él o ella quien lo hizo y se volvió a escuchar el golpe. Jordan se puso a revisar, pero no había nada lógico que explicara esos golpes. Empezaron a realizar una prueba de privación sensorial y Jordan agarró y se sentó en el baño mientras Johnny hacía preguntas a la cosa. En lo que escuchan una bombilla que no estaba en dicho lugar, y se empiezan a preguntar entre ellos si alguno la tiró. Unos minutos más tarde Jordan decía sentir que le jalaron la camisa, y luego escuchan un fuerte estruendo. Al revisar notaron que había sido una bombilla que se cayó sola. Sin encontrar explicación razonable empezaron con el tablet tipping, en donde colocaron una mesa en medio de la habitación y comenzaron a hacer preguntas, esperando hacer contacto con dicha cosa, pero antes siquiera iniciar bien el experimento, la mesa se volteó de forma violenta por sí sola, y de paso parece ser que unos segundos antes, se escucharon pasos corriendo por las escaleras. Buscando seguridad decidieron refugiarse arriba, pero los sonidos seguían, los objetos se caían y había cosas arrastrándose sobre el suelo. A pesar del terror, siguieron investigando utilizando una cámara SLS, un dispositivo que detecta figuras humanoides de manera similar al sistema Kinect de Xbox, a lo que captaron una figura similar a un cuerpo humano parado junto a la ventana del segundo piso. Y claro, esa era la ventana de la que la pareja hablaba y donde salió la supuesta mano asomada. Después de eso salieron del lugar
y se fueron al granero. Explorando de la nada lanzaron una botella, salió literalmente disparada con fuerza y luego una caja. Jordan y Johnny revisaron rápidamente, pero no había nada, ya eso fue la gota que derramó el vaso y no quisieron continuar más, ya que cada vez los sucesos subían más de tono y no del tono rosado precisamente. El caso de Joshua Vernon Maddox, conocido popularmente como el chico en la chimenea, es uno de los misterios más desconcertantes de Colorado. Joshua, de 18 años, desapareció el 8 de mayo de 2008 en Woodland Park tras salir a dar un paseo. Trabajadores que demolían una cabaña abandonada, ubicada a solo un cuarto de milla de la casa de los Maddox, encontraron el cuerpo de Joshua atascado dentro de la chimenea. El joven estaba en posición fetal, con las rodillas por encima de la cabeza. Joshua fue encontrado vistiendo únicamente una camisa térmica ligera. Curiosamente, sus pantalones y zapatos estaban doblados cuidadosamente dentro de la cabaña, fuera de la chimenea. El dueño de la cabaña, Chuck Murphy, había instalado una rejilla de acero pesado en la parte superior de la chimenea para evitar que entraran animales. Lo que nos da a pensar, si Joshua entró por arriba, alguien tuvo que haber movido o colocado la rejilla después. El forense Alborn dictaminó que la pérdida fue un accidente, teorizando que Joshua intentó entrar a la cabaña por la chimenea, se quedó atascado y murió por hipotermia o deshidratación. Pero, la familia y muchos investigadores aficionados consideran el caso sospechoso debido a la forma de su ropa y lo difícil que es entrar en ese hueco. Aparte ha habido especulaciones sobre la posible implicación de un conocido de la zona que presuntamente alardeó de haber puesto a un chico en un agujero, pero las autoridades nunca encontraron pruebas suficientes para presentar cargos. Bill es un creador de contenido del canal de YouTube Bill la Dick Fellas. Después de caminar 2 millas dentro del bosque, siguiendo un viejo camino de carretas, vieron un techo en medio de la nada. Al acercarse descubrieron una vieja cabaña abandonada, eso sí, las ventanas estaban selladas y las puertas aseguradas. Ese lugar daba mala espina y cierta sensación, como si estuviera diseñada para no salir, sino para mantener a alguien adentro. Lograron entrar a lo que toparon con una vieja cama metálica y de paso unas cuerdas colgando del techo, como si fueran sogas. Llegaron a pensar que alguien se autodesvivió ahí, o que alguien podría estar secuestrado. Para rematarla, los periódicos encontrados estaban fechados en 1973, o sea la cabaña llevaba abandonada décadas, pero lo curioso era que el lugar se sentía demasiado reciente e intacto. Mientras exploraban, encontraron un viejo martillo y sangre, pero lo peor fue que una vieja silla se volteó violentamente sola, como si hubiera sido empujada. Debido a eso ya estaban pensando en irse, pero luego se encontraron con bolsas llenas de ropa, y algunas estaban manchadas con lo que parecía sangre seca. De paso había sangre por toda la cama. Quedaron helados, y quedaron peor cuando vieron a una calavera, que parecía un cráneo real. Ese fue el límite y con eso concluyeron la exploración, así que se fueron. Quién sabrá qué pudo haber ocurrido en ese lugar. Sam y Jesse, creadores de contenido del canal de YouTube Samandiges Explore, un día lluvioso llegaron a una deteriorada granja abandonada, en Highwick, Reino Unido. Y la entrada fue una locura. Al entrar, ya tenían un sabor amargo de boca debido a que había un fuerte olor a descomposición en el aire. En vez de parecer una casa abandonada, se sentía como si estuvieran en una tumba. Se encontraron con lo que parecía el cuerpo desintegrado de un perro, lleno de gusanos, y parecía que llevaba bastante tiempo.
A medida que avanzaban más, se daban cuenta de que las habitaciones estaban repletas de objetos olvidados, telarañas y capas de suciedad acumuladas durante años. Además, encontraron papeles viejos e incluso un diario que tenía escrito la vida diaria y la trágica muerte de numerosos animales, pintando un panorama de profundo abandono y negligencia. Pero lo realmente feo fue cuando se encontraron con lo que parecía ser el cuerpo de un corderito bebé. Eso fue brutal. Continuaron con la exploración y llegaron a la conclusión de que allí se deshacían constantemente de animales, quemándolos, y eso lo confirma que encontraron una pequeña tina para quemar huesos. Luego encontraron un cobertizo que claramente era usado como un matadero improvisado, lleno de bolsas con restos de animales y evidencia de que morían de forma cruel. Pero la cosa se puso más tensa cuando de repente un anciano apareció afuera de la casa seguido por varios vehículos más, por lo que Sam y Jesse quedaron atrapados dentro, así que se escondieron. Eran 3 personas aproximadamente. El anciano al parecer intentaba entrar por la puerta principal, por lo que eso puso más tensa la cosa. Igual ellos no dejaban de cuestionarse quiénes serían esas personas. Solo de ver las condiciones en las que se encontraba eso y con semejante atrocidad se puede pensar lo peor. Intentaron buscar escapar, pero con esas personas afuera era difícil, ya que estaban inspeccionando el lugar. Luego Sam se dio cuenta de que estaban dando vuelta, o sea, se estaban yendo, y Jesse pensó que quizás querían hacerles pensar que se estaban yendo para que salieran. Finalmente, lograron escapar, digamos que vivos, pero aún quedan muchas preguntas al respecto. Low Rock, se le conoce en YouTube, por explorar lugares abandonados y hasta peligrosos, junto a su amigo Noah. Una noche se fueron a explorar una casa deteriorada. Supuestamente el lugar tenía una reputación siniestra. Antiguamente había sido un escondite para personas del grupo de motociclistas de los Hells Angels, quienes fueron a prisión por recuperar cuerpos. Igual ese par de locos se fueron a explorar el lugar confiados de que los enfermos responsables de dichas cosas estaban en la cárcel. Al llegar al lugar ya sabían que no daba buena espina, cada paso que daban era con mucha cautela. Las habitaciones estaban completamente destruidas, y la casa en total abandono, y restos de evidencia de la antigua vida de dichas personas. Mientras veían cosas se bromeaban entre ellos para llevar los nervios, decían que posiblemente encontrarían algún arma o hasta billete escondido. Mientras seguían investigando se percataron de que había una alfombra tirada en el piso como para acostarse, y algunas cosas estaban acomodadas. Entraron a la sala principal y encontraron una placa personalizada de Harley Davidson, lo que confirmó que ciertas teorías del lugar sí eran ciertas. Después se dirigieron al ático en donde encontraron viejos discos de rock y de paso un soporte que parecía ser para rifles, también una parte de la pared que estaba destruida que parecía ser un espacio oculto detrás, lo que abría la posibilidad de que alguien estuviera escondiéndose allí, o escondiendo algo, lo que daba a teorizar que todavía la casa podía estar siendo usada. Estaban teniendo algunos inconvenientes con sus cámaras, así que decidieron explorar la última parte que faltaba, que era el sótano. Cuando llegaron ahí se encontraron con un hombre en estado como de somnolencia. Cuando se dan cuenta que al lado de él había una y parecía estar teniendo una sobredosis, por lo que pensaron en llamar a la ambulancia. Lou quería ayudar al tipo, así que se acercó para despertarlo. El hombre despertó de golpe y se puso agresivo, amenazándolo de que si no retrocedía lo mataba. Lou y Noah sabían que estaban en una situación de peligro. Mientras el hombre seguía comportándose de forma amenazante, ambos escaparon desesperadamente del sótano, y le decían que, si hacía algo lo tenían grabado en cámara y cualquier cosa iría a prisión. Fue bastante desesperante. Finalmente lograron salir de la casa y se fueron corriendo al auto. Lou contaba que en esa casa solo había un mientras escapaban. Él decía que solo quería ayudarlo. Lo peor es que al parecer venían otros tipos siguiéndolos, no sé si en moto, pero en el video se escucha como si el auto recibiera un golpe. Afortunadamente no les pasó nada y lograron salirse de esa. Luego empezaron a tener una breve discusión de que eso fue una locura, y Lou solo expresaba que quería ayudarlo y recomendó en cámara no hacer esa clase de cosas, por poco y no salen con vida, y si van a realizar esas exploraciones mejor ir con tu equipo de antibalas, porque nunca sabes con lo que te encontrarás.
Si te gustó este video puedes suscribirte y darle like. Para más icebergs de este tipo, soy Mundo Pesadilla, nos vemos en la próxima.